Cuando has visto el mundo real golpear a un mocoso mimado. Perdón por la longitud. Era conductor de autobuses escolar en los años 70. Durante la altura de la corte ordenó el autobús, así que transporté a los niños pobres al lado rico de la ciudad, luego a los niños ricos al otro lado. Muchos mocosos derecho, pero uno se destaca. Súper titulado Kid, que desafía constantemente las reglas. Finalmente, lo atrapé, con demasiados testigos, intentando incendiar un asiento de autobús con su encendedor. Se llamaron a los funcionarios escolares. Ayude con los funcionarios y el papá rico, y ha sido prohibido de todos los autobuses el resto del semestre. Papá ofrece pagar el daño y acepta en silencio el castigo. Luego viene la sorpresa. A la mañana siguiente, cuando llego a las 6 de la mañana para limpiar mi autobús, tarea regular todas las mañanas, Rich Kid y papá están parados allí. Papá me presenta a mi nuevo limpiador de autobuses personales por el resto del año. Trae a Kid todas las mañanas y lo obliga a lavarse y limpiar los pisos de mi autobús antes de llevarlo a su escuela. Para fin de año, el Kid titulado en realidad está trabajando duro y siendo amigable. Nos llevamos bastante bien y lo ayudo a veces para que pueda llegar a la escuela. El niño resulta bien cuando todo ha terminado. Buen movimiento de su padre. La historia del conductor de autobús me parece interesante. Recuerdo que en mi escuela había un chico que siempre se metía en problemas. Al final, su padre decidió enseñarle una lección, y lo obligó a ayudar a limpiar el aula. Con el tiempo, se volvió más respetuoso y hasta un buen amigo. A veces, las consecuencias de nuestras acciones nos enseñan más que cualquier charla. Creo que hacerlo con amabilidad siempre da resultados. Cuando la hija directora de la escuela secundaria que anteriormente se salió con la suya con todo tipo de comportamiento de basura, vandalismo, achicamiento, mayor bullying, quedó atrapada en una sala de conferencias en la universidad, fue arrojada y prohibida sin ceremonias. Los padres se quejaron durante meses en FB sobre el trato injusto de su pobre bebé y el hecho de que sus aplicaciones a otras universidades estaban siendo negadas. Es curioso cómo a veces la vida se encarga de poner las cosas en su lugar. La hija del director siempre había tenido suerte, se salía con la suya en la escuela. Pero al llegar a la universidad, la realidad fue dura. La gente no siempre protege a los que han estado mal. Los padres no podían aceptar que su hija enfrentara consecuencias. Al final, a veces tienes que aprender de la manera difícil. Admitiré que estaba un poco mimado mientras crecía, aunque no pensé que fuera un mocoso. Mi madre tenía una criada que vino varias veces a la semana. Cuando fui a la universidad, varias cosas eran muy diferentes para mí. Sabía limpiarme después de mí, pero limpiar un baño era completamente nuevo. El mayor shock fue la ropa. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba haciendo o cómo. Sabía que se suponía que debía usar detergente y suavizante, pero pensé que cualquier jabón haría y no sabía qué era el suavizante. Tampoco tenía idea de cómo o cuándo agregarlos. La realidad llegó cuando entró un guardia de seguridad del campus y le pregunté cómo yo gran parte del jabón de platos que se suponía que debía usar y el hombre comenzó a reír. Me ayudó a obtener el jabón correcto después y explicó cómo operar una lavadora y secadora. Para muchos jóvenes de 18 años que se independizan, lavar la ropa es uno de los primeros desafíos comunes, sin importar su pasado. Durante el entrenamiento básico en el ejército, los más experimentados dedicaron ese primer domingo de lavandería a enseñar a aproximadamente la mitad de la compañía a utilizar las máquinas. Esta experiencia puede ser un momento clave de aprendizaje y adaptación en un nuevo entorno. Mi amigo tiene este hermano menor titulado, que actúa como el mundo gira a su alrededor. Mientras su padre es severo con él, su madre bebe este comportamiento, y él puede escapar sin casi cualquier cosa. Se enoja muy fácilmente e incluso en las cosas más mínimas. Estaba en la casa de mi amigo, y mientras estábamos abajo, escuchamos un fuerte accidente de la habitación de su hermano. Resulta que estaba jugando a Fortnite en su televisor y arrojó el controlador a la mesa de vidrio, que se hizo añicos. Mi amigo me llamó más tarde en el día por Discord, y me contó cómo después de que su padre regresó, fundó a su hermano durante un mes, y no se le permitió jugar videojuegos o ir a la casa de un amigo. Tuvo que pagar una nueva mesa con su asignación y tuvo que hacer tareas. Obtuvo lo que merecía. Es curioso cómo algunas personas pueden ser tan consentidas. El hermano de mi amigo siempre consigue lo que quiere y no acepta frustraciones. Ese día, el ruido del cristal roto fue un grito de atención. Al final, su padre le puso límites y lo hizo enfrentar las consecuencias. Aunque no le gustó, tal vez así aprenda algo. Me parece que a veces un poco de disciplina no viene mal. ¿Cuándo me golpeó?
Crecí en un hogar muy estable financieramente estable y amoroso. Mis padres tenían como objetivo criarme para ser inteligente con mi dinero, ya que esa es la forma en que construyeron una vida tan buena para ellos, y la di por completo por sentado. Nunca tuvieron que mantener un trabajo ya que aún proporcionarían todas mis necesidades. Nunca se preocupó por ser más frugal, marca de tiendas de compras a pesar de que mi madre lo hizo, pensando en las necesidades de deseos versus, etc. Yo era estúpido. Estaba mimado porque mis padres no eran muy duros para mí debido a mi ansiedad y depresión paralizantes. Era un mocoso porque menosprecia a la gente pobre como wow, realmente no puedes pagar el gas. Guarda tu dinero, tonto. Luego me mudé cuando tenía 20 años. Tuve que conseguir un trabajo para pagar las cosas, y para mi consternación no pude dejar de fumar cuando era agotador o difícil. Tenía que ser más frugal y me sentí humillado cada vez que mi novio cubría mi parte de facturas cuando no tenía suficiente dinero a pesar de hacer todo lo posible para ahorrar. Creció mucho más inteligente por el dinero que con certeza. Definitivamente me he vuelto más fuerte y más inteligente, pero debo una disculpa a amigos menos afortunados que tenía creciendo que probablemente estaría encantado de saber que el mundo real finalmente me ha afectado. Eso suena duro. Crecer en un entorno donde no te falta nada a veces hace que no veas la realidad. Es fácil juzgar a otros sin entender sus luchas. Mudarse y enfrentar la vida adulta te hace aprender rápido. Reconocer los errores y haber cambiado es parte del crecimiento. Supongo que es importante recordar de dónde venimos y cómo nos afecta la vida de los demás. Hacer las paces con el pasado siempre es un buen paso. Mi papá es dueño de un bar, y una noche había este niño rico con sus amigos, zapatos de barco sin calcetines. Todo. Le estaba dando a una de las ofertas de bares un momento difícil porque estaba en el lado más corto. Este niño estaba molestando al listón durante aproximadamente media hora hasta que finalmente hizo que mi papá saliera. Básicamente, mi padre le gritó al niño sobre cómo la tierna del bar se alistó en el ejército y luchó en Afganistán y lo avergonzado que debería ser para burlarse de un veterano honesto y trabajador por su altura. El niño dejó el bar casi llorando, y espero que esa experiencia lo haya ayudado a cambiar para mejor. Despreciar a un veterano, ya sea de forma consciente o inconsciente, es simplemente erróneo. Es fundamental mostrar respeto hacia todas las personas sin importar su historia. La consideración hacia los demás es un valor esencial que no debe ser olvidado. Cada individuo merece ser tratado con dignidad y aprecio, ya que todos tienen experiencias que cuentan y contribuyen a la sociedad. En el 6º grado, mi maestra era esta dura mujer escocesa mayor con un acento muy grueso que probablemente lideró batallones en la Segunda Guerra Mundial. Ella me aterrorizó y yo la adoraba. Uno de mis compañeros de clase fue este mocoso que constantemente se jactó de que nunca tuvo que hacer tareas, y siempre hizo que sus padres hicieran su trabajo por ella. Un día, tuvimos un informe de libro debido. Se suponía que el informe del libro era de 2 páginas, y por alguna razón esta chica no pudo hacer que sus padres hicieran su trabajo por ella en esta ocasión. Entró y entregó un informe de libro solo una oración. Parecía que nuestra maestra estaba a punto de rasgar a esta chica por la mitad. Ella sostuvo el informe del libro y dijo lo suficientemente fuerte como para que toda la clase escuche. ¿Eres un idiota? Solo me imagino a esta anciana hablando como el conserje Willy de los Simpsons y no puedo dejar de reír. Cuando estaba alquilando autos en la universidad, tuvimos una aparición regular que era una mierda pasiva-agresiva de bajo perfil cada vez. Lo veríamos una vez al mes, y siempre fuimos demasiado lentos. El auto era de mierda /diagonal sucio /diagonal maloliente, no teníamos lo que quería. La alineación era demasiado larga, el automóvil estaba estacionado demasiado lejos, etc. Lo vi regularmente durante un año e intentaba matarlo con amabilidad cada vez, y cada vez que era un tour de color agrio. Luego, una fría y helada mañana de Canadá, recibí una llamada de él. Estaba en su hotel y el motor de su auto no se volcó. Sonreí y le dije que se sentara fuerte. Fui al conductor principal y expliqué quién era el cliente y qué quería que hiciera. Como fuimos lentos esa mañana, envié al conductor de la cabeza a nuestro mejor SUV con neumáticos de invierno y otro tipo para aumentar el primer auto y devolverle el conductor de la cabeza. Media hora después, el señor Grumpy Gats entró por la puerta y me pisoteó para devolver las llaves. Le di una gran sonrisa y lo dije en serio cuando dije, es bueno verlo, señor. Me miró con calidez en los ojos por primera vez, y me agradeció. Incluso sonrió, solo un poco. Era un tipo difícil, siempre quejándose cuando alquilaba un coche. Lo veíamos una vez al mes y siempre tenía algo negativo que decir. Un día, su auto no arrancó en un frío día de invierno. Decidí ayudarlo, le llevé un SUV nuevo y él se sorprendió. Cuando volvió a la oficina, por primera vez me agradeció sinceramente.
Esa pequeña sonrisa fue inesperada y me hizo sentir que, a veces, la amabilidad puede cambiar las cosas. Mis padres poseían una librería cerca del CEDE de una ciudad importante. Un día, un Brad condujo al tráfico, desde una calle lateral, sin preocuparse en el mundo. El auto que cortó delante de su bocina, a la que el mocoso derecho realmente sacó su mano por la ventana y le dio al auto detrás de él el dedo. Las luces que comenzaron a parpadear como el automóvil que se cortó delante era un automóvil policial encubierto. Y sucedió justo enfrente de todos nosotros, emoticono cara sonriente. Eso suena bastante intenso. Tener una librería cerca del centro de la ciudad puede traer situaciones inesperadas. A veces, los conductores se sienten invulnerables y hacen cosas sin pensar, como el chico que mencionas. Me imagino la discusión que hubo cuando el policía se acercó. Es una buena lección sobre las consecuencias de ser descuidado. La vida urbana siempre tiene sus momentos curiosos. Fui en una cita doble con mi novio, su amigo y la cita de su amigo. Toda la noche, fue grosera, snobby y en general, una persona exigente que se sintió con derecho a lo que quisiera. Ella era grosera con el camarero y sugirió que no les damos innovar nada para negarnos a reembolsar su pedido, después de que se comió todo, y se quejaron de todo. En el viaje en automóvil de regreso, comenzó a conducir, luego a la mitad del camino. Anunció que ya no quería conducir. El resto de nosotros habíamos estado bebiendo, por lo que todos nos negamos a hacerse cargo. Ella dijo, bien, pero tampoco estoy conduciendo, solté el volante y se estrelló con los descansos. Nos pusimos en retroceso, y era su auto, por lo que no nos costó el resto de nosotros, pero fue un karma instantáneo para su comportamiento y actitud. ¿Cuál fue la reacción del amigo de tu pareja ante ese espectáculo? ¿Siguen juntos después de eso? Cuando fui de compras con un amigo que no tenía concepto de dinero. Estaba acostumbrada a recibir la tarjeta de crédito de su padre para obtener lo que quisiera. Ella nunca miró los precios, nunca escuchó cuál era su total. Cuando tuvo que usar su propio dinero para comprar comestibles por primera vez, pensé que iba a desglosarse. La realidad la golpeó muy duro ese día. Como alguien que ha vivido en la pobreza la mayoría de mi vida, debo admitir que se sintió bien para ella finalmente darse cuenta de que la vida no era libre. Era una tarde normal de compras. Fui con una amiga que siempre gastaba sin preocuparse. Nunca miraba los precios. Cuando le tocó usar su propio dinero, se notó que estaba perdida. Su cara se transformó al ver lo que costaban las cosas. Estaba un poco en shock. A mí, que siempre he tenido que contar monedas, me hizo sentir bien que por fin entendiera cómo es la vida de otra manera. Esta es la historia de mi esposo. No era un mocoso, pero estaba siendo un hermano pequeño. Están separados por 5 años y esto sucedió cuando eran mucho más jóvenes. Estaba jugando con su hermano mayor, siendo generalmente molesto y recibió un buen golpe en el brazo. Mi esposo comienza a gritar por su madre, quejándose de que su hermano lo golpeó. Ella aparece y dice, hijo, a veces te lo mereces. Los muchachos sabían entonces y allí que la dinámica finalmente había cambiado. Es una de mis historias favoritas porque su madre es muy dulce. Es un buen relato. Me gusta cómo refleja la dinámica entre hermanos. A veces, el hermano menor puede ser molesto y el mayor tiene sus límites. La respuesta de la mamá es interesante, es un momento de aprendizaje para ambos, ¿no? No solo defiende al hermano mayor, sino que también le enseña al menor sobre las consecuencias. A veces esos pequeños momentos marcan la diferencia en las relaciones familiares. Era un albergue en la casa de este tipo, y había un niño pequeño que también alquilaba otra habitación. Un día le grita a sus padres por teléfono por no acariciar un automóvil. Ni siquiera recuerdo si el niño tenía un trabajo, creo que lo hizo, pero sentía que era su responsabilidad ayudarlo a comprar un vehículo. Finalmente lo consiguió por su cuenta, pero me alegra que los padres dijeran que no. Por lo que escucho, le está yendo bien, así que me alegro por eso. Suena como una experiencia interesante. A veces los jóvenes tienen expectativas altas de sus padres. Este chico parecía pensar que era su derecho. Al final, conseguir lo que quería sin ayuda le enseñó una lección importante. Me alegra que esté bien ahora. Es bueno ver a alguien crecer y hacerse responsable. A veces, uno es lo que se necesita para motivarte. Crecí en una pequeña ciudad campestre y hay algunas personas con las que fui a la escuela con cuyos padres pagaron por todo. Esta niña unos años mayor que yo se mudó a Brisbane, 1200 kilómetros de distancia, por la universidad, pero después de su primer año, sus padres le dijeron que ya no estaban pagando por su vida.
La niña duró unos 4 meses antes de que se quitara por completo, abandonó la universidad, se mudó de regreso a la ciudad y a la casa de sus padres y tuvo que trabajar en el mostrador para los negocios de su padre. Es interesante ver cómo la vida puede cambiar tan rápido. Esta chica tenía todo el apoyo y de repente tuvo que enfrentar la realidad. A veces, aprender a manejar la vida por uno mismo es más difícil de lo que parece. Volver a casa puede ser una opción, pero también puede sentirse como un retroceso. Sus amigos y su familia deben haber sido un gran apoyo en ese momento. Durante un tiempo, trabajé en un almacén que traería trabajadores temporales por diferentes periodos de ocupación. Cuando esto sucediera, los separarían y cada uno de nosotros, los clientes habituales, tomaría un grupo y enseñaba barra diagonal. Lideraría barra diagonal, supervisaría barra diagonal, lo que sea. Fue un trabajo muy duro y muy poco tiempo de descanso en el reloj. Muchos de los trabajadores temporales renunciarían. Mis grupos, sin embargo, siempre irían más allá. Los desafiaría a superarme y trataría todo como una competencia. Me gustó, les gustó, y obviamente a mis jefes les gustó. Uno de mis compañeros de trabajo perdió el tiempo debido a la enfermedad, y su grupo se dividió entre el resto de nosotros. Mi jefe me dijo que uno de los chicos de temperatura se acercaba a mí y que era una rara raza de mocoso quejumbroso. Desafío aceptado. Estaba decepcionado pero orgulloso de lo que pasó. No pude lanzar a este niño en absoluto. Las personas que habían estado trabajando conmigo en las últimas semanas lo hicieron todo por mí. Cuando se quedara atrás, todos estarían en él para reunirlo. Cuando se quejó, todo el grupo lo ahogó con una mezcla de burla y estímulo difícil. Fue completamente irrespetuoso con todos los que encontró y pude ver por qué me lo enviaron. Mi tripulación lo lavó. Apareció al día siguiente y me estrechó la mano. Se disculpó y dijo que simplemente no podía hacer esto y me agradeció por todo. Resulta que era un pariente de alguien en lo alto de la compañía y que este era un despertar grosero planeado para él. Ayudó a que mis habilidades de liderazgo notaran y me promovieron. Tenía que contratar a algunos de los tipos de temperatura para que vengan a tiempo completo y me convirtieran en protagonistas como lo había sido para ellos. Una de las pocas veces que tuve fe en una empresa y pude presenciarlos cuidando a los trabajadores reales. Esto me recuerda a un trabajo que tuve en un almacén. A menudo se traían temporales y a los regulares nos tocaba guiarlos. Era duro, pero siempre decía que la competencia era clave. Un día, me asignaron un chico problemático. Sin embargo, mi equipo lo manejó mejor que yo. Al final, el chico se disculpó y todo cambió. Gracias a eso, me ascendieron. A veces, las cosas funcionan cuando se trabaja en equipo. Este no es el tema, pero lo hará. No lo vi, un amigo me lo contó, pero cuando estaba haciendo el IB teníamos una chica en nuestra clase que era tan privilegiada como María Antoinette. Como si estuviera hablando, comprar una isla con tu subsidio un poco rico aquí. De todos modos, aparentemente durante la clase de teoría del conocimiento, el maestro preguntó en una discusión, bueno, ¿qué pasa con las personas que no pueden tener hijos? Esta chica no tenía idea de lo que eso significaba. Ella estaba literalmente confundida por esto. Entonces ella pregunta ¿por qué no tienen sexo? No tenía idea de que la infertilidad era una cosa. Aparentemente, lo mismo sucedió durante una discusión separada que involucra el hambre y el hambre mundiales en los LEC más pobres. Oute, ¿por qué no van a la tienda? Entonces no aceptaría que no haya una tienda como respuesta. Es curioso cómo algunas personas tienen una percepción tan alejada de la realidad. Una vez conocí a alguien que no entendía conceptos básicos como la pobreza. En una clase, alguien habló de la falta de acceso a alimentos y ella preguntó por qué no simplemente compraban comida. No podía imaginar un mundo donde eso no fuera posible. Su desconexión era sorprendente, pero también un recordatorio de lo variada que puede ser la vida de las personas. Disparamos a un chico en su tercer día de trabajo porque seguía llegando tarde. Le pregunté por qué sigue llegando tarde y dijo, no bromeo, me gradué del top 10 en mi clase. Hago mis propias horas. Le dije bien, lo despidieron y ahora puede poner su día de todos modos de todos modos. La expresión de conmoción en su rostro no tenía precio. Ojalá hubiera tomado una foto. A veces la arrogancia puede ser un problema. Conocí a un tipo que se creía mejor que todos porque tenía un buen título. Al final, su falta de puntualidad le costó el trabajo. Fue increíble verlo darse cuenta de que la actitud no sustituye a la responsabilidad. Me hace pensar en lo fácil que es perder una oportunidad por no saber manejarse en un nuevo entorno. Sin duda, una lección para todos. Trabajo en alojamiento para estudiantes en el Reino Unido. Hicimos que este niño rico se quedara en una de nuestras propiedades que siempre llegó tarde al alquiler.
Parte de mi trabajo es cobrar deuda cuando esto sucede. Cuando pregunté por qué siempre estaban detrás, dijo, gasto mi dinero en ropa y mierda, llamo a mi papá, lo pagará, lo cual era bastante cierto. Como un niño de 20 años caminando en LV y Gucci no es algo que ves todos los días. De todos modos, como no tenía dinero, llamé a su garante, que era su padre. Cuando le expliqué que su hijo estaba tirando su dinero con ropa, se negó a pagar por él, ya que no está desperdiciando su dinero para que pueda desperdiciar el mío. 2 meses después, no se pagó al alquiler y le habían cumplido el desalojo. Ver a alguien ser recogido en un porche cuando no podía permitirse el alquiler era casi surrealista. Sin embargo, tengo que dárselo a su padre, se apegó a sus armas para enseñarle a su hijo una lección sobre la vida y las finanzas. Es un poco raro ver a alguien que gasta tanto en cosas innecesarias y luego no puede pagar lo básico. La reacción del padre fue sorprendida, pero tiene sentido. Algunos necesitan aprender de la manera difícil. Verlo subirse a un porche mientras le debían a la renta es un recordatorio claro de que no todo se trata del dinero. Esa lección puede quedarle grabada. He trabajado en un pequeño huerto durante los últimos 10 años, y los adolescentes más trabajadores siempre son los que crecieron en una granja. Se quejan menos y tienden a ser más estoicos. Recuerdo a un niño que fue picado media docena de chaquetas amarillas en los campos de arándanos un día. Entró en la tienda y estaba hablando de eso como si hubiera robado su dedo gordo. Molesto, pero no gran cosa. Le pregunté si quería hielo y si estaba bien. Él era como me. LOL. Era un buen niño. Mientras tanto, creía que debía tomarme el día libre de clases, ya que el día anterior había tenido un accidente con mi bicicleta. Siempre he descubierto que muchas cosas de fatiga y no puedo seguir no es únicamente una cuestión de fuerza física y mucho que ver con la actitud. Hice un montón de trekking en Bolivia y siempre fueron los fumadores quienes estarían esperando en la cima de las crestas para que el resto del grupo se ponga al día, generalmente tipos bastante en forma que habían venido específicamente para caminar. Estaríamos esperando fumar a 4000 metros durante 20 minutos más o menos cada vez. Nuestra teoría era que siempre nos sentimos sin aliento y de mierda, por lo que cuando comenzaron a caminar a la altitud y sintieron lo mismo que realmente no estaban acostumbrados, y tuvieron que detenerse y descansar mucho. Nos sentimos así todos los malditos días en un tramo de escaleras, así que sigue adelante de lo normal. No estoy seguro de cuán científico era, pero las guías dijeron que casi siempre fueron los fumadores los que lideraron el camino en sus grupos. Ya no fumo y me siento mucho mejor, y apuesto a que la misma teoría tampoco funciona por debajo de los 3000 metros. Cada vez que realizo una carrera larga o una caminata exigente, siento un deseo intenso de fumar después. No estoy seguro de cómo interpretar esta sensación. Es por eso que los padres necesitan enseñar a sus hijos el valor del dinero. Haz que funcionen para cosas. Cuando era joven, no obtuve regalos, excepto el cumpleaños/Navidad. En la escuela secundaria, pude ayudar a mi papá a construir un cobertizo que funcione a $5 por hora para poder obtener un GameCube. Experiencias como esa rápidamente te enseñan a no desperdiciar efectivo. Recuerdo que mis padres nunca me dieron nada gratis. Tenía que trabajar por lo que quería. Un verano, ayudé a mi papá a construir un cobertizo y me pagó 5 pesos la hora. Al final, logré comprar un GameCube. Esa experiencia me enseñó a valorar el dinero y no gastar en tonterías. Fue una lección importante en mi vida. Si te hace sentir mejor, la lavandería es uno de los primeros obstáculos más comunes para los jóvenes de 18 años por su cuenta, independientemente de la educación. En el entrenamiento básico del ejército, aquellos de nosotros que fuimos un par de años pasamos ese primer día de lavado del domingo enseñando, probablemente alrededor de la mitad de la company, cómo usar las máquinas. Desde aproximadamente los 12 años he estado encargado de lavar la ropa para un grupo de 8 a 6 personas, además de lavar los platos a mano y mantener limpios los baños. Imaginar vivir solo es un sueño que ansío alcanzar. Eso es gracioso y adorable. Me alegro de que pueda ayudarte. La primera vez que lavé la ropa sola, cuando la lavadora se detuvo, como lo hizo durante un minuto entre los ciclos de enjuague y spin, quité toda la ropa, expulsé el agua y la arrojé a la secadora. Quería sorprender a mi abuela al ayudarla, vio lo que hice y me reí y me mostró la forma correcta. Deje que la lavadora gire el agua, luego la secadora. Eps. Aprendiste, aprendí, nos convertimos en adultos. Es nuestro turno de enseñar a las personas cómo usar una lavadora. Es curioso cómo esas cosas pequeñas pueden marcar la diferencia. Recuerdo la primera vez que hice la compra solo. Compré un montón de cosas que no necesitaba y olvidé lo esencial. Cuando llegué a casa, mi mamá se rió.
Me enseñó a planear mejor. Al final, aprendí de mis errores. Es parte de crecer. Aunque al principio te sientas torpe, esas lecciones son lo que te hace más sabio. Mi escuela secundaria tendría algunos bancos de intercambio de estudiantes japoneses cada año. Y cada año al menos un par de ellos serían enviados de regreso por una mierda estúpida. Como morir de su cabello, un color loco o una clase de saltar. No se les permitía teñir su cabello ciertos colores porque violaba las políticas de su elegante escuela privada, en Japón. Simplemente se pondrían en un vuelo de regreso a Japón. O tal vez simplemente cometieron seppuku y nunca se fueron. No tengo forma de saberlo con certeza. No se les permitía teñirse el cabello de ciertos colores, ya que eso contravenía las normas de su prestigiosa escuela privada en Japón. Existen relatos de niños de raza mixta u otros no japoneses que tuvieron que oscurecer su cabello a negro para ajustarse al código de vestimenta, que considera que el negro es el único color natural del cabello. No hago todo lo posible para ver al Dr. Pil, pero una amiga me envió la que había empeñado todas las joyas de su madre para pagar cientos de lápices, labiales y todo tipo de maquillaje que nunca usó. La expresión de su rostro cuando él le ofreció un cheque para pagar toda su deuda. Luego la arrancó cuando ella comenzó a babear, eso era oro. Espero que haya aprendido su lección allí, pero quién sabe. No suelo ver a Dr. Feo, pero un amigo me envió el episodio de la chica que empeñó todas las joyas de su mamá para comprar toneladas de maquillaje que nunca usó. Su cara cuando le ofreció un cheque para saldar su deuda y luego lo rompió fue memorable. Espero que haya aprendido la lección, aunque no tengo idea si realmente lo hizo. Los padres eran millonarios hechos a sí mismos. Tenían mucho miedo a mi hermano y a mí me puse duchas mimadas y apáticas. Esto suena justo en el callejón de mi papá. Una vez nos hizo a mí y a mi hermano dormir juntos en una tienda de campaña en el bosque durante una fuerte tormenta después de que los dos nos peleamos y dañamos la puerta de paneles de yeso y una puerta en el proceso. Es una historia interesante. La forma en que tus padres intentaban mantenerlos en el camino correcto es algo que se ve poco hoy en día. Dormir en una tienda durante una tormenta es una lección bastante dura. Supongo que les enseñó a apreciar más lo que tienen y a poder resolver sus problemas. A veces, las experiencias difíciles pueden ser las que más nos enseñan. La parte más divertida es que dudo que reconozcas su nombre a menos que vivas en el área. ¿Su padre era dueño de un equipo deportivo, o posiblemente dos? No me deprimo, por lo que creció con dinero y luego dirigió una pequeña cadena de restaurantes que poseía papá. Esos restaurantes ya no existen, papá vendió su equipo deportivo unos 20 años antes de que todo esto sucediera, y supongo que el señor X se ha desvanecido en Krabi, titulado Obscurity. Es curioso cómo a veces la gente se olvida de sus raíces. Este amigo crecía rodeado de lujos y ahora parece solo una figura más en la multitud. Los restaurantes que alguna vez fueron populares ya no están, y su legado se ha perdido. La vida cambia, y a menudo quienes crecen en la riqueza no saben adaptarse cuando los tiempos son difíciles. Puede que su nombre no signifique nada para muchos, pero su historia es un recordatorio. Por lo general, puede alquilar 3 o 5 por una semana. Algunas bibliotecas cobran un pequeño depósito que se devuelve cuando se devuelven los juegos, algunas cobran $1 o $2 por juego. Es una excelente manera de probar un juego antes de comprarlo, o simplemente para algo que hacer durante un fin de semana. Consejo profesional, obtenga sus juegos el miércoles o jueves. La selección se vuelve bastante elegida durante los viernes y sábados, y puede devolverlos hacia o desde el trabajo el lunes. Rentar juegos es algo que hice bastante. Pasé muchos fines de semana probando juegos distintos. Recuerdo una vez que fui un jueves y encontré un par de títulos que realmente me gustaron. La mayoría de la gente espera hasta el fin de semana, así que siempre hay más opciones si vas antes. También me ahorró dinero, ya que podía probar juegos sin tener que comprarlos de inmediato. No te apresures por el trabajo. Tómese su tiempo, el trabajo nunca termina, pero su cuerpo se cerrará después de demasiado tiempo. Tendrás músculos que nunca supiste que existían. Los primeros 10 días serán infernos a medida que tu cuerpo se ajuste, pero luego llegarás a un ritmo. Disfrútala. No es como cualquier otra cosa que probablemente hagas, y será difícil, pero te perderás cuando lo pienses. Recuerdo cuando empecé a trabajar en un proyecto complicado. Al principio, todo era un caos, mis músculos dolían y quería rendirme. Pero poco a poco, me acostumbro. Después de un tiempo, empecé a disfrutar del proceso y a apreciar cada momento.
Y ahora, cuando miro atrás, extraño esas horas en las que aprendí tanto y superé mis propios límites. Es curioso cómo el tiempo en el trabajo se siente diferente. Sí, es posible, en cualquier rama. He conocido a muchos hombres y mujeres que asistieron a la universidad mientras servían en el ejército para ganar sus títulos. Luego se postulan a la Escuela de Candidatos de Oficiales, OCS. Si tienen lo necesario para convertirse en un líder, se encargan como oficiales. Muchos alistados para oficiales son líderes muy respetados y maravillosos porque entienden ambos lados de la cerca. Uno de los oficiales más destacados con los que colaboré comenzó su trayectoria como soldado de infantería y recibió un ascenso por méritos en el campo de batalla durante la guerra en Vietnam. Esa es una larga historia. Originalmente viene de allí y su madre regresaba para unas vacaciones y al principio le dijo que puede aparecer mientras pague tarifas aéreas, pero finalmente solo lo pagó porque lloró por eso. Conoció a su padre allí, su padre en Australia es un padrastro, a quien no ha visto desde que tenía 6 años y se ofreció a dejarlo quedarse con él en Alemania. Me quedé allí durante un mes y no puede soportar a su padre porque su padre espera que consiga un trabajo, así que ahora vive en las calles. Parece que su viaje fue complicado. Ir a un lugar nuevo, reencontrarse con su padre y luego tener que enfrentarse a esa situación. La presión de conseguir un trabajo y estar en la calle suena bastante dura. Es difícil cuando las expectativas de los padres no coinciden con lo que uno quiere o puede hacer. En fin, espero que encuentre una forma de salir de esa situación. Son buenos niños y merecen que alguien esté allí para ellos. Es un poco complicado porque 2 de ellos son técnicamente mis hermanastros, pero ninguno de sus padres biológicos está en condiciones de criarlos. Y los he estado criando desde que eran bebés de todos modos, por lo que la corte entiende que realmente estoy tratando de ser el bien de los niños. Lo estamos haciendo bastante bien. Estoy muy agradecido por mi sistema de apoyo. Han sido unos últimos meses. Sin duda, te obsequiaría esa taza de café de mejor padre. Realmente te lo mereces más que nadie. Me alegra mucho ver esto. Eres una persona excepcional para esos niños y demuestras que lo que importa son los lazos que se crean, y no únicamente los vínculos de sangre. No veo al Dr. Peel como nunca, pero creo que lo recuerdo. Si no recuerdo mal, a menos que esto haya sucedido más de una vez en el Dr. Peel y fue un episodio diferente que vi, fue muy satisfactorio ver el momento en que finalmente abre sus malditos ojos a lo que su esposo había hecho y ya, no podía mirarlo más. La mirada de asco que se extendió en su rostro. Sí, he visto algo similar. A veces, la gente se aferra a relaciones tóxicas sin darse cuenta. Pero ese momento de revelación, cuando finalmente ven la verdad, es potente. Se nota en su expresión, como si todo encajara. Es un cambio fuerte y, aunque no es fácil, es un paso hacia la libertad. Al final, esa claridad vale la pena. A veces necesitamos ver lo malo para apreciar lo bueno. ¿Eres latín/diagonal hispano? Porque he estado haciendo lo mismo desde que tenía 10 años. Pero solo yo. Mis hermanos no obtuvieron la misma mierda. Necesitaba saber cómo hacer toda esa mierda porque serás la esposa de alguien algún día. Mi novio lava los suyos y mis platos cuando termina. Por eso me estoy casando con él. Es absolutamente perfecto. También me ayuda a cocinar y lavar su propia ropa. Es curioso cómo muchas veces nos enseñan cosas solo por género. A mí también me pasaba, esperaban que yo hiciera tareas específicas. Al final, conozco a alguien que rompe con esos estereotipos. Mi pareja también comparte esas responsabilidades y eso lo hace especial. No se trata solo de las tareas, sino del respeto y la igualdad. Con gente así, todo se siente más fácil. Hay esa expresión. Camisas de manga corta a camisas de manga corta en 4 generaciones. La primera generación fueron los trabajadores, llevaban camisas de manga corta, que lo golpearon en grande. Gens 2 y 3 son ricos, usan camisas de manga larga. Orinan la fortuna a tiempo para que la 4ª generación tenga que volver a usar camisas de trabajo. Es interesante cómo a veces la riqueza puede desaparecer tan rápido. Conozco a una familia que pasó por algo similar. Sus abuelos trabajaron duro y construyeron un negocio exitoso. Los padres disfrutaron de lujo, pero no supieron manejar el dinero. Así que la última generación, ahora, está empezando de nuevo. Les toca llevar camisas de trabajo otra vez. Un ciclo que se repite, parece que siempre pasa lo mismo. Sí, te vuelves realmente creativo cuando estás ejecutando esos presupuestos ajustados.
Simplemente mantuve existencias de cosas como ramen, arroz, fideos, verduras congeladas mixtas, algunas carnes congeladas, papas y pan. Descubrí que podía hacer algunas comidas medias para centavos, y esos ingredientes duran mucho tiempo. Solo necesito el condimento correcto. Mis comidas favoritas de pobre hombre probablemente eran ramen con camarones y las mini pizzas que hice con rebanadas de pan. Demonios, con todo lo que tenemos en este momento, podría estar revisando algunos de esos por primera vez en bastantes años. Qué bueno que aprendí a vivir en restos antes en la vida. A mí también me ha pasado. Cuando estaba en la universidad, comía mucho arroz y fideos. Aprendí a hacer un buen plato de arroz con verduras. A veces, solo usaba lo que quedaba en la nevera. Era sorprendente lo que podía salir de la combinación de ingredientes simples. Y sí, esos momentos me hicieron apreciar más la comida y ser creativo. Al final, siempre encontramos formas de adaptarnos. Eso es realmente barato para esos artículos. Puede obtener ramen tan barato a granel, pero en las tiendas de comestibles donde vivo en los por lo general, tiene 60 a 75 centavos para un paquete de ramen. No he comprado muslos de pollo en un tiempo, pero generalmente también son un par de dólares por libra. Es importante recordar que la inflación es real y la generación actual está gastando más en parte porque su dinero vale menos. Es curioso cómo los precios pueden variar tanto. Recuerdo cuando compraba ramen a buen precio en el supermercado. Ahora, los precios han subido, y la gente se da cuenta de que hay que ajustar el presupuesto. A veces, simplemente no se puede evitar. Es un tema complicado, pero es parte de la realidad de hoy. La economía siempre está cambiando, y lo mejor es adaptarse. Siento que mi primo tiene eso. Salvó la vida de un hombre por casualidad y recibió muchos elogios y premios de Good Samaritan. Le pregunté a dónde quería ir a la universidad y pensó que era una apuesta segura ingresar a Stanford debido a todos los elogios y cosas de su heroísmo correcto en el lugar correcto, que se habló a mi universidad diciendo que ni siquiera necesitaba postularse porque Stanford fue una apuesta segura. No entró en ningún lado y tuvo que postularse a una universidad en el estado que operaba admisiones rodantes. A veces la vida te da sorpresas. Mi primo creía que solo por ser un héroe recibiría todo lo que quería, como entrar a Stanford. Pero la realidad fue diferente. Pensar que tenía todo asegurado lo llevó a una caída dura. Terminó en una universidad estatal, todo porque se confiaba demasiado. Al final, no importa tanto cómo eres en un momento, sino cómo realmente te preparas para el futuro. Así es la vida. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.